Hola, ¿qué tal amigos? A nombre de la maestra Karina Girard Parra, hoy nos encontramos en Perfiles Forenses a través de su canal Chen TV. Su servidora, la maestra Nifa Lorena Hernández Mateo, será quien conduzca el día de hoy este excelente programa. El día de hoy pues nos vuelve a visitar nuestro querido y queridísimo maestro Omar Alfonso Ponce García. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Lorena. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y con su auditorio. Qué bueno, nos complace que nos pueda hoy desarrollar lo que es la ejecución de medidas cautelares, ¿no es así? Claro que sí. Evidentemente todos sabemos que se establecen dos tipos de medidas desde la etapa inicial, la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, esos contemplados en el 19 constitucional. Okay. Normalmente quien tiene la carga de la prueba y la necesidad de justificar por qué quiere una o menos lesiva, una más lesiva, es el Ministerio Público. Recordemos que el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere 14 fracciones. Entre ellas, la más lesiva es la prisión preventiva justificada. Subsecuentemente, de la primera a la 13ª, encontramos entre varias lo que es la garantía económica, la firma periódica, el brazalete o dispositivo electrónico, el no comunicarse con la víctima, el no acercarse a cierto lugar, ni por principio del imputado o por interpósita persona, entre muchas otras. Okay. ¿Cuál es la interpósita entre persona? Cuando, por ejemplo, si te ordena el juez con la medida cautelar no comunicarte con una persona y tú lo haces no de forma directa, sino a través de un tercero. Es decir, yo le pido, si yo fuera el imputado, le pido a un vecino, un amigo, que vaya y amenace a otra persona. Se está comunicando por interpósita persona. Ok, ya. De pronto hay conceptos que tenemos que dejar como muy en claro, porque de pronto como nuestro auditorio es como dentro de la parte de la sociedad como más sociedad, también sé que que tenemos seguidores más profesionalizados, pero para dejar como en claro esta parte, ¿no, maestro? Claro que sí, claro que sí. El chiste es que en ese espacio se pueda aprender para toda la ciudadanía, no solamente para los profesionales, y que queden bien claros esos conceptos. Claro que sí, porque de pronto he escuchado muchas veces que luego me conversan o me comparten el decir, es que tengo una restricción, ¿no?, de orden judicial. Le digo, ¿y cuál es esa restricción, no? Es que no se puede acercar, por ejemplo, a tantos metros, ¿no?, a la redonda, ¿sí? Eso es parte de las bienes... Eso sería más una medida de protección. Que ya no es de las medidas cautelares. Cautelar. Si bien puede referirse el no comunicarse o no acercarse por parte del imputado a la víctima como una medida cautelar, también se puede referir como una medida de protección. Recordemos que no solamente las víctimas tienen a su favor las medidas de protección que se le imponen al imputado, sino las antes de esas medidas restrictivas tienen las medidas de protección, que son el Código Águila, que son el comunicarse de forma inmediata o la asistencia por parte de seguridad pública. Cuando se está armando la carpeta en temas, por ejemplo, de violencia familiar, debido a la perspectiva de género, a la mujer se le brinda las medidas de protección. Porque si se está integrando la carpeta, si apenas se está llevando a cabo la investigación para integrar y judicializar en contra del agresor, recordemos que todavía no entra en lo que es el debate de la medida cautelar. El debate de la medida cautelar generalmente es algo que se da desde la audiencia inicial. Subsecuentemente, la segunda instancia sería una revisión de medida cautelar. En esa revisión de medida cautelar es a petición de parte, a petición del imputado o a petición de su defensa. Ok, perfecto. Solamente ellos pueden hacer... Normalmente ellos son los que solicitan la revisión de la medida cautelar. Sin embargo, tienen que ser presentes todas las partes procesales. Recordemos que son 5 partes procesales. El Ministerio Público, la víctima, el asesor, el defensor y obviamente el imputado.
Ok. ¿A qué se debe esta revisión? ¿Por qué tendría que volver a revisarse? La revisión de la medida cautelar se fundamenta en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando han variado, dice textualmente el artículo 161, es cuando han variado de manera objetiva las condiciones por las que fueron impuestas en primera instancia, es decir, en la audiencia inicial. Si, por ejemplo, se le puso en base a la medida de prisión preventiva justificada, contemplada en el 19 constitucional. ¿Por qué? Porque se refirió que existía un peligro a la víctima. Recordemos que existen 3 tópicos por los cuales se imponen las medidas cautelares. El 168, que es el peligro de sustracción, el 169, que es el peligro de obstaculización, y el 170, que es el peligro a la víctima, testigo o sociedad. Cuando se refiere en temas de violencia familiar que existe un riesgo inminente de esa agresión, generalmente se le impone por el 170, una prisión preventiva justificada. Ahora, si se le impuso por ese dato que refirió, es que tengo miedo, es que él me amenazó, pero no hay dato objetivo sobre la carpeta, el defensor típicamente puede solicitar que se cambie la medida cautelar a una diversa. ¿Para qué? Para que no esté privado de su libertad su representado. Esto no vulnera a la víctima, sino que es por el principio pro persona y la presunción de inocencia del imputado. Recordemos que el MP es el que tiene la carga de la prueba para justificar por qué es necesaria la medida cautelar más lesiva o por qué no es justificable que se le aplique una diversa. Ok. Digamos que estas medidas cautelares, ¿dónde se hacen más partícipes? ¿En parte de lo que usted mencionaba, en la violencia familiar? ¿O es...? Las medidas cautelares se imponen en todo tipo de procedimiento penal. No solo temas de violencia familiar, feminicidio, todo delito que esté contemplado en el Código Penal, ya sea de fuero común o fuero federal, implica medidas cautelares. Ok. Repito, todas esas contempladas en el 155 del Código Nacional y te dice todo lo que se le puede imponer al imputado. O en este caso, en la etapa inicial, el indiciado. Perdón. Sí. Es importante, gracias maestra, es importante conocer, siempre digo, estos puntos, porque muchas de las veces cuando necesitamos como ciudadanos alguna parte dentro de la defensa, no nos hablan tal cual como de medidas cautelares, ¿no? Sino todo es, por eso hacía yo mención, todo es como, bueno, es que es una orden de restricción, ¿no? Pero no saben quién lo ampara, desde dónde viene, desde dónde se ejecuta, por qué se ejecuta, ¿sí? Y sobre todo, lo que se desea prevenir con esta medida cautelar. ¿Existen prevenciones a través de las medidas cautelares, maestro? Generalmente, lo que podríamos llamar prevenciones es a lo que se refiere el incumplimiento de. Por ejemplo, si el juez de control ordenó que la persona no se comunicara con X o Y y lo incumple, está incumpliendo la medida cautelar. Claro. Por lo cual es momento de que el MP o le das pauta al MP para que solicite una revisión de medida cautelar y le sea revocada esa que le impuso el juez de control y le sea invocada o impuesta una más lesiva. Supongamos que está gozando de su libertad. Sí. El PPL o imputado lleva su proceso en libertad. Se le impuso una garantía económica, se le impuso una firma periódica. Al final de cuentas, las medidas cautelares, ¿cuál es el fin? Que el imputado comparezca al procedimiento para que no se sustraiga de la acción de la justicia. Sí. Si obviamente en ese contexto incumple esa medida cautelar que es la firma, esto le da pauta al MP para que le solicite a su señoría, al juez de control, su señoría, toda vez que el imputado tiene un riesgo de sustraerse de la acción de la justicia, solicito se le imponga la prisión preventiva justificada.
¿Por qué? Porque no sabemos y existe un riesgo inminente que se sustraiga y no comparezca al procedimiento. Es Sí. decir, se da la fuga. Ay, a veces suele pasar, ¿no? Desafortunadamente. Desafortunadamente sí. Sí, sí, de pronto sí también he escuchado esta parte de que, pues es que no la ejecutó, no la realizó y ni lo ubicamos, ¿no? ¿Ahí qué procedería? Generalmente se les ordena una orden de aprehensión. Recordemos que existen varias formas de que comparezca el imputado a un procedimiento. La citación es una de ellas. La orden de aprehensión es la más lesiva. Es donde incluso se hace uso de la fuerza para presentarlo al procedimiento, al indiciado. Sí. Muchas veces justifican mediante una audiencia privada ante la unidad de gestión, al menos en la Ciudad de México, ante la unidad de gestión número 12, que es el doctor Lavista. A su señoría le justifica el MP. Su señoría toda vez que hay peligro que se sustraiga, hay peligro de que no lo encontramos, tiene un domicilio diverso, los diferentes datos que tenga el Ministerio Público para solicitar esa orden de aprehensión. Si el juez considera al lugar a su petición, ordenará esa orden de aprehensión. Típicamente, al menos en la Ciudad de México, cuando te quieren buscar, Te encuentran, exacto. donde te hayas escondido, con quien te hayas escondido, y dan contigo, y a través del uso de la fuerza, y a veces, no siempre, lujo de violencia, te presentan ante la unidad de gestión o ante el tribunal. Sí, sí, porque muchas veces también piensan que la orden de aprehensión sale así como debajo de la manga y por obra de arte ya está ahí, ¿no? Pero no saben todo lo que no se ejecutó, todo lo que no se presentó este ciudadano a comparecer, ¿no es así? Exactamente. Si el ciudadano ignoró esas citaciones, si el ciudadano ignoró las llamadas, la oportunidad para que se presentara de forma voluntaria, a imponerse de los registros que había en su contra, a imponerse de incluso nombrar un abogado defensor que comparezca con él, se imponga de los autos, haga uso de un recurso procesal, un amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión. Son muchos supuestos. Si el ciudadano ignoró todo eso, dice, no me interesa, sí, me citaron, me llegó la citación para que compareciera. Pero típicamente y malamente los ciudadanos, ¿qué piensan? Sí, lo ignoro. Tengo entendido que me pueden girar la citación 3 veces antes de hacer el uso de la fuerza para que yo me presente. Lo correcto es que a la primera llamada que te haga la fiscalía, comparezcas. Así es. No necesariamente te van a detener. Lo recomendable es que comparezcas con un abogado defensor para que lo nombres y se imponga desde sede ministerial. ¿Por qué? Porque es en sede ministerial donde el abogado tendrá la oportunidad y la obligación de, llamémoslo de una forma, allanar el camino para la audiencia inicial y poder tener fundamentos para un buen debate en la medida cautelar. Sí. Ahorita que escucho usted esto, maestro, me llega a la mente cuando de pronto dicen, es que mi abogado ya me asesoró y me dijo que tengo 3 oportunidades para ignorar el oficio. Perdón, ¿eh? Perdón. Y yo lo digo de verdad, no crean de manera ni irónica ni nada, sino como del análisis. Siempre he dicho, a ver, busquen a abogados de verdad profesionales, que sean en el ámbito penal, ¿no? O en el ámbito en el cual están siendo requeridos, porque Sí, muchas de las veces, pues, no, es decir, estamos tal vez en un ámbito civil, ¿sí? Y si no se conoce, incluso ahorita el nuevo Código de Procedimientos, El nuevo Código Nacional de Procedimientos Así Civiles es. y Familiares. Imagínense, estamos acudiendo tal vez a uno mercantil o a uno penal, es decir, no está dentro de su ejecución. ¿Qué tan importante es recurrir precisamente a lo requerido, maestro? Es muy importante que como ciudadanos, sobre todo si estamos siendo investigados por la Fiscalía, contemos con un abogado especializado en la materia. Sí. ¿Por qué? Porque es el que conoce
no solamente de la materia de forma especializada, sino los requisitos que debes de cubrir para que no seas privado de tu libertad, los requisitos e incluso las direcciones de dónde están las fiscalías. Exacto. La mayoría de los abogados, si por ejemplo son laboristas, no saben dónde están ubicadas las unidades de gestión. Sí. Si a ti te detienen y tú le dices al abogado, es que me trajeron a la unidad de gestión número 12, está en Doctor La Vista. Es que me dijeron que mi proceso iba a ser en la unidad de gestión número 10, está en el Reclusorio Oriente. La 7 está en el Reclusorio Sur. Muchas veces el abogado especializado es necesario para poder llevar, ¿qué? Una técnica y adecuada defensa. O por otra parte, si tú eres la víctima, lo que tú necesitas es un asesor. Pero volvemos a lo mismo. Tú necesitas que el abogado tenga esa especialidad. ¿Por qué? Porque en el caso del asesor jurídico, tiene que coadyuvar y complementar al Ministerio Público. ¿Para qué? Para referir todos los actos de investigación necesarios para poder probar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás denunciando. Recordemos que en el sistema de proceso oral y adversarial, que es en el que nos encontramos hoy en día, Exacto. el que refiere, el que dice, tiene la carga de probar. Esto está contemplado en el 130 del Código Nacional. La víctima tiene la carga de la prueba. En su defecto, el asesor y el MP son los que tienen la carga de la prueba. ¿Quién debe de referir la presunción de inocencia? El defensor. El MP, víctima y asesor, tienen que superar esa duda razonable y la carga de la prueba. ¿Para qué? Para que realmente comprueben la probable participación del imputado y los hechos con apariencia de delito. Así es. Sí, es decir, de suma importancia, ¿sí? Ver qué tipo de delito es, qué es lo que requiero o qué es lo que me requieren o solicitan para poder requerir, ¿no es así? Al abogado defensor. Porque lo hago dentro de este énfasis. Tuve un caso, y se lo comento, muy particular, en el que incluso en un hecho de tránsito a mí me golpean en la parte trasera. Yo en ese momento, yo viajaba con toda la familia, quien conducía era mi esposo, pero mis hijos obviamente pues también, afortunadamente ellos viajan siempre con el cinturón de seguridad, todos viajamos con el cinturón de seguridad, pero mis hijos son impactados en la parte trasera. En ese momento, pues, obviamente, ¿no? La situación de pronto no solo de desconocimiento, sino el impacto que genera. Yo recuerdo de que, pues, muchos llegaron como a auxiliarme, ¿no? Muchos conocidos llegaron a auxiliarme, pero en esa situación de yo ver primordialmente que mis hijos estuvieran bien, se llevan detenido a mi esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en un hecho de tránsito y la persona que nos hace el hecho de tránsito, pues era parte de una de las fiscalías, ¿no? Y yo sí lo quiero decir así, ¿no? De verdad fue muy, muy laborioso esa parte, porque yo recuerdo de que fueron 3 días que mi esposo estuvo privado de su libertad. Créanme que yo incluso por todos los medios me moví, y cuando decían, bueno, yo les decía, es que es con tal fulanito, todos, ¿no? Dentro de la reserva, ¿sí? Sí. Y yo así, incluso tuvo que llegar a comparecer mis hijos, ya una vez que se pudieron restablecer, porque fueron hospitalizados en observación todo más por la situación de que el latigazo sí tuvo repercusiones en el cuello. Todos tuvimos collarín. Mi esposo no pudo ser atendido porque hasta eso le negaron, créanme que yo agradezco a un defensor de oficio de la misma Fiscalía del Estado que me auxilió, y en ese momento me dijo, es que tenemos que hacer esto, ¿no? Esto y esto y esto. Y yo la verdad en ese momento sí estaba muy consternada porque dije, a ver, yo me dedico a esto y me sucede esto y sé cómo operar esto, pero me sentía súper atada, ¿no? Y de pronto yo sé que la ciudadanía necesita este tipo de información, porque obviamente no vas a decir, bueno, voy a chocar con un ciudadano, ¿no? O voy a chocar
es decir, con un servidor público. En ese momento estaba yo, la situación era con un servidor público. Y como de muchas de esas repercusiones, es decir, él sí tomó ese poder, ¿sí?, para afectarnos a nosotros, porque él desapareció, por arte de magia desapareció, y es el día de hoy que no le veo la cara. No, e incluso ahí ya estamos hablando de temas mayores, porque incluso estamos hablando de que fue una detención ilegal, arbitraria, la retención. Recordemos que no puedes estar más de 48 horas privado de tu libertad, sin que comparezcas ante el juez de control. Y luego todavía incomunicado. Estamos hablando de que, no sé, incluso si lo golpearon para que fuera una confesional, activar el protocolo de Estambul, y todo hecho derivado de puede ser ilícito. Claro. Estamos hablando de que lamentablemente como ciudadanos siempre tenemos ese miedo de que ante un servidor público, ante una persona con una placa, ¿cómo actuar, no? Tenemos esa duda de cómo actuar. Sabemos que ellos tienen toda la maquinaria procesal, sí, todo el poder del Estado respaldándolos indebidamente. Recordemos que eso es para probar, para llevar a cabo las diligencias, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Pero lamentablemente en muchas fiscalías, en muchos estados, por parte de los servidores públicos es un abuso de autoridad, un abuso de poder que fundamenta ese miedo en la ciudadanía. Sí. Y la mayoría ante esas situaciones no sabe cómo actuar. Sí, sí, desafortunadamente, y créeme que no doy más datos de prueba, pero sí estuvo muy, no sé, sinuoso la defensa de mi esposo incluso, y incluso porque la camioneta fue pérdida total, pues, ¿no? Es decir, el impacto de un coche con una camioneta cerrada, sí, tipo minivan, pues sí fue demasiado impactante, ¿no? Y toda esta situación, yo incluso perder el bien patrimonial de la camioneta, pérdida total, mis hijos hospitalizados, mi esposo, y para colmo en esa situación, créanme que, y mi trabajo, digo, me desaprendí todos unos 15 días porque le tenía que dar ese seguimiento, ¿sí? Obviamente tuve el respaldo de mi área laboral, pero de pronto créanme que yo sí me sentía como incluso no hay acto de defensa ante esta situación, pues, ¿no? Porque me sentí muy vulnerable, ¿sí? Y incluso hasta sí dije, bueno, sí voy a hacer como esta parte de las medidas cautelares, pero yo en ese momento yo decía, a ver, son restricciones que yo voy a hacer, pero el asesor sí me dijo, no, son medidas que vamos a tener que tomar, porque después de esto no sabemos qué es lo que pueda suceder, ¿sí? Y ahí sí me amparó, ahí sí me ayudó, ¿no? Pero le digo, hasta la fecha no sé nada de esta persona, nunca me dio ni absolutamente la cara, ni nada, pero sí, sí, de pronto sí nos sentimos como ciudadanos muy indefensos, ¿no? Recordemos que incluso en este caso, en sede ministerial, corresponde al defensor incluso solicitar el 140 del Código Nacional, que es la libertad durante la investigación. ¿Para qué? Para que no seas privado de tu libertad y lleves su proceso por fuera. Sí, sí, eso es lo que tuvo que solicitar en ese momento la defensa, sí, sí, porque sí, mi esposo estaba como muy atado. ¿Y por qué lo cito? Digo, es una de las situaciones que yo siempre he premiado también, porque de pronto decimos, es que los defensores de oficio no saben, ¿no? Pero obviamente también están dentro de la misma práctica y cómo accionar. Afortunadamente sí, a mí sí me pudo ayudar y demasiado, que lo agradezco mucho, si por ahí me está escuchando, pero por ahí de no digo su nombre, sí, hasta ahorita tengo contacto con él y le agradezco muchísimo, de verdad, afortunadamente todo salió bien. Pero le digo, siempre es parte fundamental hacerle expresa a la ciudadanía cómo actuar, pues, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en este caso, eso es una etapa antes del debate de la medida cautelar, pero sí es muy importante que vayamos pensando al momento de ser víctimas de este tipo de actos en todo lo necesario, guardar la calma, contactar a un abogado, contemplar las posibilidades y muy importante, pedirle al abogado que te explique qué es lo que te puede pasar, qué es lo que necesitas de documentación, qué es lo que necesitas acreditar,
propiedad, arraigo, todo esto lo tiene que comentar el defensor y explicar a su representado. Es su obligación, al final de cuentas. Sí. Por eso tú contratas un abogado. Si tú eres víctima de un delito, te detienen, el abogado que te va a pedir para el debate de la medida cautelar en la audiencia inicial, tienes que acreditar generalmente el arraigo. ¿Por qué? Esto, como se refirió, en base al 168, para que no haya un peligro de sustracción. Sí. Tienes que acreditar arraigo laboral, arraigo, sí, en su caso, familiar. Y son 3 tipos de arraigo: laboral, familiar y donde vives, donde pernoctas. Ujú. Si tú no tienes un domicilio fijo, muchas veces, ¿qué va a pasar? El MP va a incluso presumir que te puede sustraer de la acción de la justicia. Sin embargo, hay jurisprudencia que dice que incluso cuando el imputado tiene diversos domicilios fuera de la demarcación donde fue detenido, no se puede presumir que se va a sustraer de la acción de la justicia. Claro. Pero todo esto, volvemos a lo mismo, lo tienes que llenar desde sede ministerial con tu defensor. El defensor no puede invocar documentos del aire, No, no definitivamente. puede referir datos objetivos que no existen. Así es. Es un trabajo conjunto entre la ciudadanía, entre el imputado, su familia y el defensor. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y toda información que pueda ayudar, ¿no? Incluso, ¿sí? Toda información que consideren necesaria y relevante. Y otra cosa, que la mayoría de los ciudadanos piensan por miedo, por vergüenza, no le cuentan toda la historia a su defensor. Sí. Algo que, al menos en la práctica, me ha pasado de forma muy común. Yo siempre les digo a mis clientes, yo no estoy para juzgar, pero necesito saber toda la verdad. Claro. ¿Lo hicieron, no lo hicieron? ¿Qué tiene la fiscalía en su contra? ¿Qué me puede probar? ¿Qué me puede referir? ¿Qué documentos me puede proporcionar? Porque me ha pasado en audiencia que quiere hacer el ciudadano el uso de la voz y me refiere o refiere ante la fiscalía datos que a mí nunca me había proporcionado. Sí. Y ya después me reclaman de, abogado, dijo que no me iban a vincular a proceso. Usted nunca me dijo toda la historia. Así es, lamentablemente. Lamentablemente. Sí, maestro, pues me da mucho gusto poder desarrollar este tipo de temas con usted. Esperemos que nuevamente reciba una invitación de nosotros por parte de Chen TV y de la maestra Karina Gilad Parra, que el día de hoy se encuentra presente, pero también para todos nuestros seguidores. ¿Dónde lo podemos ubicar rápidamente, por favor? Rápidamente, me pueden ubicar en el despacho Luna y Asociados, en sede Reclusorio Oriente. Mi teléfono es el 55 43 65 39 88. Y en Facebook me encuentran como Alfonso García. Ha sido un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Maestra, le agradezco mucho la invitación y le agradezco al auditorio que esté con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por su tiempo y su espacio aquí con nosotros. Muchas gracias. Y a todos nuestros seguidores nos vemos, recuerden, lunes 2:30 de la tarde, aquí en su canal Chen TV, su programa Perfiles Forenses. Hasta pronto. Hasta luego.